Hola, bienvenidos a un capítulo más del estudio de San Juan, el Evangelio de San Juan. De hecho, es nuestro capítulo de cierre, el capítulo 21. Gloriana. Hola, sí, un placer estar aquí contigo otra vez y con todos ustedes que han estado ya tan fielmente con nosotros. Recuerden que las notas las encuentran aquí, haciendo un link aquí en el chat de YouTube. Y la verdad que qué viaje tan especial ha sido este. Ha sido bellísimo y Juan termina con un capítulo de lujo para mí, ¿no? Porque sucede en el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, que es tan emblemático en toda la historia del Evangelio. Tantas cosas sucedieron allí, lo vamos a ver ahora. Pero este capítulo yo lo resumiría como un nuevo comienzo. Aunque es el final de la historia para Juan, es un nuevo comienzo para todos los discípulos. Es la visita de Jesús, la última visita de Jesús a los discípulos después de la resurrección y en particular la visita que busca restaurar a Pedro después de la caída. Y Gloriana sabe que es uno de mis capítulos favoritos, he hablado de esto muchos años y vuelve a provocar en mí una gratitud y un amor hacia el Señor por lo que significa. Pero leámoslo, comencemos. Más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: «Me voy a pescar». «Nosotros también vamos», dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Es curioso, ¿no? Siempre he comentado que es como si después de la traición y la resurrección todavía quedara algo pendiente por ahí en la vida de Pedro. Y parece que sí. Porque bueno, ¿qué queda en la vida de una persona después de que le falla al Señor? Ahora, la mayoría de nosotros, no todos nosotros hemos creído en el Señor sin haberlo visto. Pedro no, Pedro lo vio, Pedro estuvo con él, caminó con él, él caminó sobre las aguas, él vio a Jesús levantar a Lázaro, él lo vio detener la tempestad, multiplicar los panes y los peces. O sea, ¿qué no experimentó? Pedro durmió al lado de Jesús, jugó con él, trabajó con él, navegó, caminó, etc. ¿Qué más? Es una situación muy fuerte la de Pedro, ¿no? Nosotros puede ser que la hayamos negado de muchas maneras y en muchos momentos y hayamos sido débiles como seres humanos que somos, pero él debió poner, Pedro, una carga mucho más grande sobre él, porque él fue el tipo que quiso hasta defenderlo la noche, quiso salirle a 600 personas con una daga prácticamente para defender a Jesús y no pudo. Y ahí lo tenemos diciendo esa noche: me voy a pescar. Como, para mí es como que es el síndrome clásico de una persona que falla y dice: ¿sabes qué? Yo no sirvo para esta vaina, dicen allá en Colombia. No hay nada más para mí en esta vida. Aquí no queda nada. No. O sea, yo ya hice lo peor que se puede hacer, me voy. Y no sé, quizás este estudio le toque verlo a alguna persona que está en esa situación. Yo he estado ahí en algún momento y sé lo que es escuchar esa voz que te dice: tú no sirves para las cosas de Dios, mejor aléjate o mejor vuelve atrás. Y lo que me llama la atención en la historia es que Pedro quiere hacer lo mismo, sabiendo que Jesús lo había llamado a otra cosa. Y además, como si eso fuera poco, me llama la atención también que cuando una persona está en esta especie de limbo de la culpa o de, qué sé yo, de la renuncia, no solamente se va solito, se lleva en banda varios, porque eso pasa muy a menudo. Definitivamente el dicho de que dime con quién andas y te diré quién eres, se cumple mucho en Pedro, porque además de que estaba así como cabizbajo aparentemente y se va a pescar, se lleva a otros. Hay varios que dicen: ay, vamos nosotros también, o sea, vamos a pescar por aquí. Yo creo que el dicho sería más que el que anda con la miel algo se le pega. Solo que esta es una mala miel, ¿no? Es una miel de desánimo y entonces se van a pescar y para colmo de males no pescan nada. Es que ni para pescadores ya que servían ellos.
Qué cosa más tremenda, ¿no? Sí, como el cielo enviándoles un mensaje, Un mensaje también. también, ¿no? Por allí no es tu destino. Por ahí no es. Yo creo que muchas veces como pastores hemos oído tanto de personas que o sea, yo creo que para el desanimado cualquier cosa es un pretexto para salir Sí. o para regresar atrás. Pero el testimonio es que el amor de Dios es tan grande que hasta le cierra las puertas y entonces ya no les sabe igual lo que quería encontrar atrás. Ya dice, no, ya esto no, porque Jesús nos arruina, como tú lo explicas muy bien, nos arruina para el pasado, para las cosas de atrás. Como, sí, Pablo llegó a decir, con Cristo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí. Sí. O sea, hubo algo tan tajante que pasó cuando Cristo vino a mi vida, que así yo no tuviese el mismo vigor que tenía al inicio, tampoco tengo el vigor para volver atrás y hacer las cosas que hacía antes. Y quizás eso le está pasando a Pedro. Así es que se encuentran al final de esa noche sin poder pescar nada. Bueno, vamos a seguir leyendo verso 4. Al amanecer, me encanta cómo inicia. Bello. Como un nuevo comienzo, así como el sol una vez más brillando sobre el mar, Dios está brillando una oportunidad más, un nuevo llamado sobre sus hijos. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y es impresionante, como tú dices, ese mar tan famoso, porque justo 3 años y medio atrás estaba repitiéndose la misma historia, o fue más bien la primera vez en que esta historia ocurría. Cuando Jesús se acerca a este mar y observa a unos pescadores y les pregunta exactamente lo mismo, ¿han pescado algo? Y ellos dicen, no Señor, toda la noche hemos estado aquí. Y Jesús les dice, tiren la red al otro lado. Y entonces es cuando las redes se llenan de pescado, vienen otros pescadores, otras barcas a ayudar a recoger esa pesca. Eran tantos peces, dice la historia original, que se rompían las redes en aquella ocasión, y Jesús había usado, de hecho, la barca de Pedro. Dice que después de predicarle a muchas personas, vio 2 barcas que habían dejado los pescadores para ir a reparar sus redes, y que por cierto no las repararon muy bien, seguro, porque bueno, se rompieron. Pero el punto es que entonces pidió permiso para subirse a una barca, alejarse un poquito de la multitud y predicar desde ahí. Era la barca de Pedro, y cuando terminó de predicar dice que le dice, boga mar adentro, y es cuando sucede lo que acabas de decir, echen las redes. No, Señor, no hemos pescado nada, echen las redes. En tu nombre, Señor, porque tú lo dices. Y las redes se rompieron de peces, y es cuando Pedro se tira al piso y le dice al Señor, Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador, yo no puedo estar, tú no puedes estar cerca de alguien como yo. Y es cuando Jesús hace su llamado a Pedro y le dice, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿no? Ese fue el día. Sí, fue el día en que Jesús le da un propósito, un llamado a Pedro. Pedro, toda la vida has estado pescando peces, pero junto a mí yo te haré pescador de hombres. Y aquí estamos viendo un nuevo comienzo, 3 años y medio después, en donde tú crees que tu llamado en parte es por tus habilidades. Eso fue tal vez al principio, Jesús no conocía tus fallas. Tú dijiste, wow, me escogió por mis fortalezas, me escogió porque sé pescar, porque, bueno, me encantó que hace poco vimos esta serie The Chosen, y en esta serie nos mostraron un poco de esta personalidad de Pedro, uno que es un peleador, un hombre aguerrido, un protector de Jesús. Por eso para él es tan profundo el haberle fallado a Jesús, porque él sí tenía la intención de ir hasta la muerte, o más bien llevar a la muerte al que se opusiera o al que llevara
a Jesús, que fue lo que quiso hacer con Malco. Pero aquí vemos ahora un Jesús volviendo a dar el discurso, volviendo a la escena, pero con uno que ha fallado, con uno que dice, ya me conociste y te fallé. Y para mí esto es tan esperanzador porque me doy cuenta que el llamado de Dios va por encima de nuestras flaquezas, por encima de nuestras imperfecciones, que el Señor es el que nos perfecciona y el que nos hace realmente llegar a ese destino, ¿no? Yo pensaba, Gloriana, que como ya lo dijimos, es como si la historia se repitiera. La única diferencia ahí es que hay alguien que ya sabe que es completamente capaz de pecar y de fallar, y por lo tanto ese no es el tema ahora. El tema es lo que dice, es el llamado de Jesús. Pero es como si Jesús volviera a decir, ok, comencemos, borrón y cuenta nueva. Es como el mensaje aquí. Me parece a mí estar escuchando la historia de Jonás, a quien Dios en el Antiguo Testamento llama para que vaya a predicarle a Nínive y dice que no. Y entonces agarra un barco y se va en la dirección completamente opuesta. Y la tormenta viene y el pez que se lo come, y 3 días encerrado en el pez hasta que el profeta rebelde se quebranta y le pide a Dios perdón. Y después de que lo vomita el pez en la orilla de la playa. Si ustedes leen el capítulo 3 del libro de Jonás, es como si el capítulo 1 se volviera a repetir. Las mismas palabras que se dan en el verso 1 se dan en el capítulo 3. Y vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, y dijo, levántate y ve a Nínive a predicar. O sea que Dios cuando nos llamó sabía quiénes éramos, sabía de lo que éramos capaces, pero nos llamó por encima y a pesar de eso, porque el capaz es Él. Y entonces cuando hemos fallado y todos los que hemos gustado ese sabor amargo, sabemos que lo último que uno espera es que Jesús vuelva a ese mar en donde nos encontramos, el mar de nuestra desilusión, pero Él vuelve a ese lugar y nos saca de allí diciéndonos, vamos a escribir una página nueva. Yo siempre supe esto, tranquilo, vamos a hacerlo de otra manera y va a ser diferente ahora. ¿Y por qué es diferente? Bueno, yo encuentro una imagen muy bonita en la historia aquí del Evangelio porque dice que a pesar de que eran tantos peces, 157 o 53 peces por ahí, eran tantos peces, siendo tantos peces, las redes no se rompieron. Y a mí me lleva de inmediato a la historia original de Lucas 5, porque en aquella ocasión se rompían las redes, pero en esta ocasión no. Misteriosamente las redes resistieron. Es como si Dios nos estuviera diciendo, yo sé qué es lo que se puede quebrar en tu vida, yo sé de qué pata cojeas. Tranquilo, mi gracia va a poder más que eso. El Dios que resucitó es el Dios que te puede dar el poder de la resurrección para que no vuelvas ahí, para que superes tus debilidades. Y por eso me parece un capítulo poderoso, una historia escrita con unos detalles por parte de Juan para que veamos ese mensaje del Señor con nosotros. Y continuamos, dice en el verso 9, cuando llegaron, porque dice el Evangelio que Pedro nada más rápido que todos llega primero, y dice cuando llegaron, mi parte favorita de la historia, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Verso 10. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esta fue la tercera vez que apareció a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Y otra vez me llama la atención porque primero es Jesús que va a encontrarnos en el lugar a donde estamos queriendo regresar. Luego es Jesús llevándonos de regreso al llamado original con nosotros como para decirnos, vamos a comenzar una historia de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Pero luego viene a la parte íntima del corazón, a traer a Pedro y a los discípulos, en mi opinión, a la mejor parte de todo esto, que no era estar con Jesús predicando y sanando gente y qué sé yo, era estar con Jesús. Para mí la parte que me causa envidia de estos discípulos era
Las noches que habrán pasado conversando con Jesús en una fogata. ¿Cuántas noches? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántos chistes buenos, historias divertidas? ¿Cuántos momentos de lágrimas contando sus vidas? Y ¿cuántas veces mirando a Jesús simplemente en silencio en la noche? Esa vivencia. A mí me parece como si Jesús... Y póngase en las sandalias de Pedro. Ponte ahí, porque imagínate lo que está pasando. Él sabe que Jesús ha venido de alguna manera a buscarlo a él, y cuando él sale del agua, se encuentra con una imagen completamente familiar, pero es la última que se espera, que es que su Señor haya venido a prepararle desayuno a él, ¿no? Y hay un fuego, una fogata, y un pescado a las brasas como a Pedro le gustaba, y un poco de pan. Es raro también, porque yo digo, había pan y había peces, y Jesús les dice que los traigan, pero él ya tenía el desayuno previsto para ellos, ya lo tenía. Y ahí está Pedro sentado, y quiero que lo imagines, porque está la fogata ahí, está el pescado y qué sé yo, y al otro lado del fuego está Jesús mirándolo, ¿no? Pero resucitado. Resucitado. Y por eso dice, ninguno se atreve a preguntarle, ¿Quién eres? ¿eres tú? O sea, Sí. ellos saben, la última vez que lo vieron fue en una cruz. Y en el encuentro que Y en tiene el con encuentro Tomás, antes, que también sí. pasaba, Era ¿no? la Que tercera vez. decían, soy yo, palpen, toquen, soy yo. O sea, por algo en su apariencia de resucitado les causaba asombro, y no entendían qué es lo que veían, aunque sabían que era él, pero él les dijo, toquen, y le trajeron de comer y comió. Dice Juan, es otra cosa que Juan tiene el cuidado de hacer. Él le dice a los creyentes del primer siglo y de todos los siglos, no, él era un ser humano, tenía cuerpo, no era un fantasma. Miren, como él les dice, vengan, Toquen. miren, y tráigame algo de comer. Un fantasma no come. Y toda esa prueba de la resurrección ahora está delante de ellos, está delante de Pedro. La última vez que Jesús y Pedro cruzaron la mirada con un fuego en medio fue el día que Pedro lo negó y que el gallo cantó. A mí me parece que Jesús arregla el escenario para decirle, mira dónde estás, Pedro. Mira lo que voy a hacer por ti. Tu falla no es la última palabra. La última palabra la tiene el Dios que te llama y que te dice, vuelve a este lugar, vuelve aquí. Gloriana, a mí me parece, me has escuchado hablar de eso muchas veces, pero a mí me parece que lo que Jesús nos está diciendo es que sea lo que sea que haya pasado con nosotros, necesitamos siempre volver a esa mesa, a ese desayuno, a ese convivir con Jesús, a ese tomar, como dice nuestra amiga Rocío Corson allá, a tomar un café con Jesús. Rocío Corson tiene ahí en la azotea de su casa flores y una mesita y su diario y qué sé yo, y ella todas las mañanas se sienta ahí a tomarse un café. A Rocío no le gusta mucho el café, pero bueno, es un café con... ella sí. Yo dije, ay, no es ella a la que no le gusta el café. Bueno, sí le gusta. Un cafecito con algo, y ese es su momento íntimo, único con Jesús. A mí me parece que Pedro y los discípulos habían perdido esto, la intimidad. Yo creo que es lo que hace el pecado y lo que hace la culpa en nuestras vidas, nos aleja de la intimidad con Dios porque nos hace creer que somos inadecuados, inaceptados. Y como toda mesa de restauración, cuando uno sabe que uno le debe algo a alguien, cuando uno sabe que hay un tema pendiente y se te invita a una cena, uno llega, yo no sé si has estado allí, pero uno llega, hola, ¿cómo estás? Con la mejor cara, y en el fondo uno sabe que hay un tema pendiente, y generalmente uno sabe, primero uno come, y una vez se acaba la comida, vamos a tocar el tema. Sí. Y tal cual pasó aquí. Pasó acá. Estamos viendo en el verso 15 que dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro,
tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente hace un excelente trabajo para traducir de un idioma que es tan específico como el griego y traducir el mensaje de esta conversación tan profunda Que de al otra manera español. no entenderíamos, ¿no? De hecho, Porque- no la entendíamos antes cuando nosotros leíamos solamente las dos versiones. Yo recuerdo que teníamos Dios habla hoy y la Reina Valera. Cuando teníamos solo estas versiones, todo sonaba, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Señor, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Señor, hijo, o sea, todo era, ¿me amas? ¿Me amas? Pero la Nueva Traducción Viviente, esta versión, hace un trabajo increíble en usar dos palabras que nosotros en español sabemos que es muy diferente. Una cosa es que yo te diga, te amo, y otra cosa es que yo te diga, te quiero. Exacto. Uno sabe muy bien qué está pasando. El te amo es más profundo, es lo máximo, es la entrega, es total. El te quiero puede ser condicional. El te quiero es, sí te quiero, me caes muy bien, te aprecio mucho, pero no estoy dispuesto a sacrificarme. Y en este tiempo es que estamos viendo cómo Jesús confronta realmente el meollo del asunto de la traición de Pedro. Es en esencia una verdad y es, ¿realmente me amas o me quieres? Y entonces eso es lo que Jesús está tratando de sacar. Lo saca a través de la pregunta. Jesús Pero lo sabe. Lo increíble es que Pedro contesta una y otra vez pensando que contesta bien. O sea, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Te Señor, quiero. te quiero. ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero. Como si estuviera diciendo, sí, te amo. Sí, estamos hablando lo mismo, pero Jesús le dice, bueno, lo que pasa es que en el griego hay otra conversación. Jesús le está diciendo, usando la palabra, me amas, usando la palabra ágape, ¿no? Exacto. Agapao, me agapao, digamos, yo lo diría de esa manera. Y él contesta, sí, Señor, te filio, Sí. te fileo. Mi amor por te ti quiero. es un amor de hermano, yo te fileo, porque es el amor que Él conoce también. Es el amor que conocemos nosotros, es un amor tan Como especial como de amigos hermanos. queridos, claro. Y vuelve Jesús le dice, ¿tú realmente me amas como ágape? Y él dice, Señor, yo solo tengo un amor filial hacia ti. Entonces llega Jesús, entonces solo es filio, ¿verdad? El tercero, Entonces la tercera vez le dices, entonces solo es filio. Y Pedro por eso se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo no pude, Señor, amarte con un amor ágape, con un amor de entrega, con un amor sacrificial. Yo solo pude amarte como fileo. Pero aún así, estamos viendo que Jesús le dice en medio de esto, apacienta y cuida mis ovejas. Tal vez sería bueno, valioso detenerse aquí, porque todo proceso de restauración de fe requiere la confrontación. Nosotros no podemos ser sanados de cosas de las cuales no somos conscientes que tenemos o no queremos admitir. Claro. Y ese es el tema tal vez con Pedro, que yo lo que veo acá es que los seres humanos tenemos una tremenda capacidad de autonegación, de hacernos ciegos a nuestra propia realidad. Sí. Y entonces se requiere el amor de un amigo, el amor de un Dios como es Jesucristo, que dice, yo te voy a ayudar a llegar a donde hay que llegar para que puedas salir de allí. Claro. Y por eso está esa comida, esa búsqueda, ese amor que no se cansa de llamarnos, de buscarnos. Y hay otra verdad que yo miro aquí, y es que cuando se trata de corregir faltas y de seguir adelante con una misión tan importante, con nuestro llamado, con la misión de cuidarlo por lo cual Jesús dio su vida, es muy importante que entendamos dónde está nuestro corazón, porque si no vamos a volver a caer. Es cierto. Y no podemos seguir adelante. Jesús no dice, no importa, no pasó nada, Pedro, sigamos adelante con la misión. No podemos seguir adelante sin la restauración y sin la confrontación. Realmente Jesús sabe de nuestra incapacidad
pero aún así Él cuenta con nosotros. Pero Él desea sanarnos en el proceso y llevarnos a un amor ágape. Él desea que experimentemos, que nosotros dependemos de Él, que nos entregamos a Él. Y yo creo que jamás podemos servir al Señor de la misma manera o de la manera como debemos servirle si no hemos experimentado el fracaso y la restauración. Cierto. Porque cuando juntos, y esto lo habla Danilo, lo has mencionado mucho en las prédicas, yo lo he vivido en mi propia vida desde los 9 años que conozco al Señor. Yo tenía un sueño, una pasión por servir a Dios como joven, me preparé por la pasión de Dios, pero en ese proceso del prepararte y ejecutar un servicio para Dios, te das cuenta de tu humanidad, te das cuenta que te quedas corto y te desanimas de ti misma, no de Dios. Te desanimas, uno mismo se autodescalifica. Así es. Pero cuando el Señor lo restaura a uno y le vuelve a decir, yo no tengo plan B para ti, ni tengo ahora un plan C, lo mismo que yo dije para ti, lo voy a volver a hacer, nos muestra de la clase de Dios que nos está llamando. Y entonces entendemos lo que es el pacto de Dios con nosotros, en donde Él dice, yo hago una alianza contigo, yo te ayudo, en donde soy yo, dice el Señor, el que es fuerte, o mejor dicho, en donde soy yo el que es fuerte y uno que es el débil. Y aunque eres débil, no vas a caer porque hay un brazo fuerte que te sostiene, que te capacita, que te saca adelante. Y entonces tenemos un entendimiento, y por eso es tan importante la confrontación que hace Dios, que revela la verdad de nuestro corazón. Que nos abriga con gracia. Entender, como dice Pablo, es que, como dice el Señor, cuando en lo que soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que le dijo el Señor, mira, tú tienes que bastarte en mi gracia cada día, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando decimos, Señor, aún en la debilidad, tú, Señor, usas con poder tu nombre y cuentas con nosotros, estos vasos de barro. Aquí decimos, definitivamente este tesoro está contenido en vasos de barro. Son las conclusiones en las que tenemos que llegar en la madurez, porque si seguimos en el primer punto de no darnos cuenta de nuestras falencias, de nuestras faltas y nuestras fallas, no vamos a poder entonces cumplir un ministerio eficaz, no vamos a poder entenderlo, ¿no? Y de hecho, de esa dependencia es de la que Jesús habla en estos versículos cuando le dice a Pedro, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no querías ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y entonces Jesús le dijo, sígueme. Y es increíble pensar que la visita de Jesús, esa confrontación de amor de Jesús hacia Pedro, le da una promesa, es una promesa fuerte. Es una promesa en donde le dice, Pedro, un día tú vas a morir como yo morí. O sea, aquello que te asustó y que puso en jaque tu relación conmigo, ya no te va a asustar más un día. O sea, lo que te venció no te va a vencer en el futuro. La diferencia la voy a hacer yo, un trabajo que voy a hacer en ti. Te voy a llevar de ser inmaduro, de jovencito, en donde vivías por ti, por tu impulso, por tu fuerza, autosuficiencia. Yo creo, yo no te puedo negar, aunque todos te negaran, yo no, Señor, yo soy capaz. Pum, de esa autosuficiencia que a la postre te quiso destruir, a una completa dependencia en donde, como decías, el fuerte que soy yo te va a sostener y te va a llevar a la madurez. Te voy a llevar a hacer cosas que tú no querías y no podías hacer, pero te voy a llevar ahí porque vamos a caminar de la mano. Te llamo a una nueva dependencia. Una persona restaurada es una persona que camina en un nuevo nivel de dependencia, en la gracia que tú estabas mencionando hace un minuto. Y entonces, creo que es la invitación de Jesús para todos nosotros, para todos, a caminar un día a la vez con Él y aceptar otra vez ese llamado donde Él nos dice, sígueme, no tienes que volver atrás, no tienes que quedarte caído en el camino,
Yo te voy a llevar a donde yo sé que puedes llegar, pero te agarras de mi mano bien y vas a llegar. Y aquí vemos cómo la historia tiene un poco de giro en que Pedro sigue siendo Pedro, ¿no? La personalidad de él sale a la luz porque dice verso 20, Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Él que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con él? Jesús contesta, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Estamos viendo también algo importantísimo para el llamado, para poder cumplir el llamado, y es entender la asignación personal y tomar responsabilidad por lo que me toca a mí. Y yo creo que esto es un antídoto contra los celos y contra la envidia. Las comparaciones. Porque la envidia es lo que nos puede, realmente la diferencia entre los celos y las envidias es que se celan a las personas, pero la envidia es las asignaciones y los talentos y las cosas y los llamados que cada uno tiene, y eso tiene que ver con un Dios que se lo da a cada uno como Él quiere. Así como un padre decide darle dones a cada ser humano, algunos tienen ciertos dones, otros tienen otros, y cuando empezamos a mirar lo que el otro tiene y que yo no tengo, ahí empezamos a vivir desdichados, ahí empezamos a abrirle una puerta que nos va a llevar al fracaso, a la envidia. Y entonces Pedro, que está recibiendo una asignación tan fuerte que Jesús le está diciendo, lo que tú temías, que era esa cruz, tú vas a poder llegar allá. Y yo me imagino que Pedro pues todavía no está allá en ese lugar de madurez para decir, claro, Señor, ayer no podía abrazar la cruz, hoy sí. No, Pedro todavía está casi en el ayer, todavía está diciendo, o sea, yo voy a poder abrazar ese llamado, ese sufrimiento, si dependo de ti. Y entonces mira al que ama a Jesús, como al favorito, al otro favorito de Jesús, y es cuando le dice, ¿y él? Y qué increíble cómo Jesús lo ubica y le dice, deja de mirar. O sea, casi que, ¿y a ti qué te importa lo que yo tengo con él? Tú tienes que abrazar lo que yo tengo contigo y asegurarte que tú vas a cumplir bien esa tarea si dependes de mí. Y para cerrar el libro me encanta también la franqueza, la honestidad de Juan, porque él se tomó el tiempo en esos versículos de aclarar, no es que haya algo místico especial acerca del que escribe todo esto. Bueno, y el que escribe tiene 70 años. Tiene 70 años, pero ya me imagino que la por gente cárcel, más, exacto. por envenenamiento se Así cree es. también. Bueno, se cree, amor, que en el momento en que escribe esto, él está escribiendo más bien desde Éfeso, que es donde está pastoreando a la iglesia. Entonces, después de eso ya probablemente está el destierro, que es Patmos y que es Apocalipsis, que es cuando escribe Apocalipsis. Pero el punto es, yo creo que Juan, bueno, y me puedes corregir si estoy equivocado, puede ser que la historia sea al revés, pero creo no que tengo los primero datos la pastoral seguros. de Juan Claro, y ustedes lo en pueden Éfeso. verificar también en Éfeso, y después se da entonces la supuesta ejecución de Juan, que no funciona, y entonces se le envía y muere en Patmos, desterrado, y es donde tiene la revelación del Apocalipsis. Pero obviamente había el rumor de que, oye, es que este es el discípulo que Jesús amaba, y dicen que dijo que no iba a morir. Que no iba a morir, o sea, que va a quedar vivo hasta que Él venga y tal. Y Él dice, no, déjense de historias. O sea, la gente, me encanta que Charles Swindoll decía en su estudio que las personas siempre buscan que sus líderes tengan algo extraordinario y especial, algo místico para ponerlos en un pedestal. Juan se baja del pedestal. Yo no tengo nada de eso. Nada de eso. Eso todo tiene que ver con un rollo de Pedro por estar de metido. Sí, entonces, de envidioso. De envidioso, y aclaremos esto. Y termina
como se le llama, dándole la firma al libro que cierra todo este estudio. Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Es como si cuando Juan termina de escribir ese pergamino rodeado de los ancianos de la iglesia de Éfeso, termina asegurándoles: soy yo el que escribió este libro, yo lo vi, yo soy testigo de todo eso, y somos testigos de que lo que estamos diciendo, lo que yo he dicho, es verdad. Y termina el último versículo diciendo: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Y nos recuerda, como para sellar su honestidad y su enfoque: yo tenía un enfoque acá. Yo podría contarles muchas cosas más, pero no se trata de contar muchas cosas. Se trata de escribir aquello que les ayude a ustedes a creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y por eso escribí. Y oramos en el nombre del Señor que tu fe se afiance, se afinque en la verdad de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que tu alma encuentre esa salvación eterna y también encuentre vivir en el reino de Dios hoy. Gracias por acompañarnos en este estudio del Evangelio de San Juan.